Del Señor. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes, hermanos, amigos, que nos ven por las distintas redes sociales, Facebook, YouTube, y esperando que este espacio, este tema, sea de bendición para usted y para su familia. Y antes de entrar a la consideración de la palabra de nuestro Dios, les quiero invitar a que me acompañen a hacer esta oración para que el Señor nos guíe, el Señor nos asista en este momento que hemos de estar considerando su palabra. Ahí en su hogar, inclinen su rostro y vamos a pedir al Señor su guianza. Bendito Padre Celestial, en este día te damos gracias porque nos concedes esta bendición de poder compartir tu palabra, Señor, juntamente con mis hermanos, nuestros amigos que nos ven por estas redes sociales, Señor, por Facebook, por YouTube. Gracias te doy por la vida de cada uno de ellos, Señor. Dice tu palabra, Señor, que si Jehová no edificar en la casa, en vano trabajan los edificadores, los que le edifican. Por eso en esta tarde rogamos a tu Espíritu que sea Él quien nos guíe, que sea Él quien hable a nuestros corazones, que sea Él quien nos asista en este momento de consideración de tu palabra, Señor. Pues sin ti nada podemos hacer. Pedimos tu guianza, pedimos tu ayuda, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Señor, que sea de bendición y de edificación para mis hermanos, para mis amigos que nos ven por las distintas redes sociales, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, hermanos, amigos, el tema que nos corresponde esta semana lleva por título Los temores y la lealtad. Y esto engloba al tema general llamado modelos bíblicos familiares. Como en cada tema familiar tenemos una verdad bíblica, dice así: la palabra de Dios nos enseña que no habrá escapatoria de los temores si no hay una lealtad absoluta a Cristo. Tenemos una verdad bíblica aplicada. La palabra de Dios nos enseña que el amor perfecto echa fuera el temor y lanza una pregunta: ¿y qué sucederá a la inversa? En este caso hablando de un amor imperfecto, ¿sí? ¿Qué sucederá? Pues habrá temor en ese corazón. Dice el pasaje bíblico de este tema en Santiago 1, carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 8, dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sí? Como introducción, está claro que el perfecto amor echa fuera el temor, pero lo contrario o el contraste del amor perfecto, que es el amor imperfecto, abre la puerta al temor, ¿sí? Y efectivamente, la raíz de los temores está en el hecho de que la persona, creyente o no creyente, no ha definido, ¿sí?, su lealtad absoluta al Señor Jesucristo. Y de ahí la importancia de este tema en esta tarde. Dice primera de Juan 4:17 al 18, dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Versículo 18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí juicio,
castigo, perdón, de donde el que teme no ha perfeccionado, no ha sido perfeccionado en el amor. Una de la evidencia de aquel que teme, que siente temor, dice la palabra de Dios, que no ha sido perfeccionado en el amor, ¿sí? Si nosotros, amados hermanos, amigos, permitimos que el Señor Jesucristo llene nuestros corazones de su perfecto amor, en la medida que nosotros permitamos que el Señor llene nuestros corazones de su perfecto amor, todos los temores, el temor que sintamos, ¿sí?, van a salir de nuestro corazón, ¿sí? Pero si nosotros seguimos atesorando el temor del mundo, no habrá cabida en nuestro corazón para el amor de Dios, para el amor perfecto de nuestro Dios, ¿sí? Si nosotros dejamos que el Señor llene nuestro corazón de su amor, nosotros tendremos la confianza y la seguridad de que Él nos guardará de todos nuestros temores aquí en la tierra y en el día del juicio, que es el que ahorita vamos a ver más adelante, ¿sí? Como contenido bíblico, el primer punto a tratar, el encabezado dice, nadie puede servir a dos señores. Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿sí? Y tenemos un pasaje en la palabra de nuestro Dios, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, en su capítulo 9, versículo 28 al 36, podemos contemplar ahí cómo el Señor Jesucristo subió al monte a orar y se llevó a sus discípulos Pedro, a Juan y a Jacob. Y dice que entre tanto que el Señor Jesucristo oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, ¿sí? Y su vestido, ¿sí?, se tornó blanco y resplandeciente, ¿sí? Y dice que mientras estaba sucediendo esto, transfiguración del Señor Jesucristo, se aparecieron dos varones, ¿sí?, que hablaban con él. Uno era Moisés y uno era Elías, ¿sí? Y dice que Pedro, ¿sí?, cuando ve a estos dos varones juntamente con el Señor Jesucristo, hace un comentario, ¿sí?, hace una declaración y dice, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Dice la escritura, no sabiendo lo que decía, mientras Pedro estaba diciendo esto, de repente una nube, ¿sí?, los cubrió en aquel monte, y dice que cuando se hizo presente aquella nube, que era la presencia de nuestro Dios, que era la Chequiná de Dios, ¿sí?, cuando ellos entraron a esa nube, dice la escritura, tuvieron temor. Y de repente hubo una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oíd, ¿sí? Vemos en este pasaje a los dos varones, a Moisés, que representa la ley, al profeta Elías, que representa a los profetas, y vemos al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que representa la nueva revelación de Dios. Como lo dice en Hebreos 1:1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por nuestro Señor Jesucristo.
Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sí? Entonces dice el escritor a los Hebreos, en estos postreros días, Dios se ha revelado, Dios nos ha hablado, ¿sí? Por el Hijo, en este caso, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, volviendo al pasaje, ahí en el monte de la transfiguración, vemos a un Pedro que tiene su lealtad dividida, ¿sí? En el momento que él dice, hagamos 3 enramadas o 3 tabernáculos, una para ti, una para Moisés y una para Elías, ¿sí? Estaba haciendo una gravísima declaración Pedro y demostrando que su lealtad no era absoluta al Señor Jesucristo, era una lealtad dividida, ¿sí? De ahí que tiene que intervenir, ¿sí? El Padre. Y dice que desde la nube se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oíd, como diciendo, Pedro, no te equivoques. El único que merece toda adoración, el único que merece toda la gloria, el único que merece nuestra absoluta lealtad, ¿sí? Ese es nuestro Señor Jesucristo, es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él oíd. Dice Mateo 22:37, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, dejando claro el Señor que el que debemos amar con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, sobre todas las cosas, solamente es Dios, que debe estar por encima de todas las cosas. ¿Sí? Otro pasaje en Apocalipsis 19:10, recordarán cómo también el apóstol Juan se quería postrar a los pies de un ángel y el ángel cuando va a hacer aquello le dice, mira, detente, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retiene el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Gloria sea al Señor. Jesucristo es Dios y es el espíritu de la profecía y Él es el único que merece toda nuestra adoración y toda nuestra lealtad absoluta y suprema solamente es para Cristo. Gloria sea al Señor. Pedro entonces manifestó una división interna y por eso es que Dios tiene que intervenir desde la nube diciendo, ¿sí? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A Él oír. Como segundo punto, Dios tiene que intervenir para poner orden, como ya lo veíamos, ¿sí? Y esto me recuerda a otro pasaje en Primera de Reyes 18:21. Ustedes recordarán cómo el profeta Elías a todo el pueblo le hace una pregunta. Versículo 21 de Primera de Reyes 18. Le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Sí? Como diciendo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos lealtades? Si Jehová es Dios, seguidle.
Y si Baal es Dios, id en pos de él. Y dice la escritura, hermanos, amigos, que el pueblo no respondió, guardaron silencio, ¿sí? No respondieron palabra. Así como Pedro, el pueblo de Israel tenía dividida su lealtad, una parte para Dios y la otra parte con el ídolo Baal. Por eso el profeta Elías les dice, defínanse, aquí solamente hay una, ¿sí? Debemos ser leales absolutos a Dios. No podemos ser leales a Dios y no podemos ser leales a Baal. ¿Hasta cuándo van a estar en esa división de pensamiento? Defínanse ya, ¿sí? ¿Qué es un ídolo? Cualquier cosa que se adora, que se venera o se rinde culto en lugar a Dios, en lugar que a Dios. O cualquier cosa, persona que se pone o que se coloca por encima de Dios en la vida de una persona. Eso se considera un ídolo, ¿sí? Por eso, el apartado de este punto. Nadie puede servir a dos señores. O le damos nuestra lealtad a Dios, o le damos la lealtad al mundo con sus ídolos. El profeta Elías les hace una pregunta. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre estas dos lealtades? Y dice la escritura que el pueblo no respondió palabra. Mi pregunta, amigo, hermano, en esta tarde es, ¿cuál será tu respuesta? ¿Sí? Así como Dios habló, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oí Pedro, ¿sí? Está bien, qué bueno, gracias por la vida de Elías, por la vida de Moisés, pero el único que merece tu absoluta lealtad es mi Hijo, Jesucristo. A él oíd. Y así como el Señor intervino ahí en ese monte de la transfiguración, también con Elías, cuando dice que terminó de acomodar el holocausto y después de haber derramado 3 veces 4 cántaros de agua sobre el holocausto, dice en el versículo 36 de Primera de Reyes, hizo esta oración que la mayoría lo conocemos. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Como diciendo el profeta Elías, que sepa el pueblo que solamente tú eres digno de toda nuestra absoluta lealtad a ti. Y dice que así como Dios respondió o intervino en el monte de la transfiguración, también el Señor respondió con fuego de lo alto. Dice, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja que aquel profeta Elías había hecho. Y cuando el pueblo vio esto, la respuesta de Dios, ¿sí? Entonces ahora sí se postraron, adoraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Como diciendo, Él es el único que merece nuestra absoluta lealtad, ¿sí? La voz que habla en el monte de la transfiguración, en esa nube, en esa chequina de Dios, en su presencia, marca a quien debe darse la lealtad absoluta, ¿sí? Y es a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y hace una invitación, ¿sí?
a Él oíd. ¿Sí? Es la invitación que hace el Señor. En el segundo apartado de nuestro tema, las naciones tienen su lealtad dividida. ¿Sí? Dice el Salmo 2, del 1 al 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Dice Romanos 1, 21 al 23, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios y ser necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sí? La lealtad dividida internamente da luz al nacionalismo. Dice Juan 8:39, cuando estaba el Señor cuestionando o teniendo esta plática con los fariseos, dice que una de las respuestas que dieron este grupo religioso es, en el versículo 39 de San Juan 8, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Muchas de las veces, amados hermanos o amigos, caemos en el error de decir, por ejemplo, yo soy de tal partido, ¿sí? Político, por ejemplo. Yo soy de tal candidato, ¿sí? En ocasiones ponemos nuestra lealtad en el hombre y esto no debe ser así, hermanos, ¿sí? Recordemos lo que dice Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. El resultado de las nubes de la crisis financiera o de la guerra, la inflación que vivimos como país, la inseguridad, etcétera. Muchos factores externos, quizás, que vivimos en nuestra sociedad, que nos puede generar, ¿sí? Temor a nivel nacional, a nivel mundial, las guerras, ¿sí? Las crisis financieras, ¿sí? Y esto produce en nosotros temor, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos nuestra confianza y nuestra lealtad dividida entre Dios y el hombre, ¿sí? Es cuando empezamos a sentir temor, ¿sí? Pero cuando nuestra lealtad es exclusiva y absoluta a nuestro Señor Jesucristo, Él nos dice, aunque estemos viviendo quizás inseguridad, quizás inestabilidad económica, crisis económicas, inflación, ¿sí? Guerras, pandemias, el Señor nos dice, cuando está nuestro corazón lleno de su amor perfecto, dice su palabra en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice el Salmo 118, 8 al 9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. ¿Sí? Dice Jeremías 17, 7 al 8, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde
y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Bendito el varón que confía en Jehová, que su lealtad está en Jehová, está en el Señor exclusivamente, ¿sí? Y cuya confianza es Jehová, ¿sí? Qué confortable, amados hermanos, amigos, es irnos cada noche a acostar, como dice el salmista en el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, me haces vivir seguro. Eso es lo que pasa cuando usted y yo permitimos que el amor de Dios se perfeccione en mí, echa fuera todo temor que pueda haber en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en nuestro país, a nivel mundial, y nos hace vivir confiados, nos hace vivir seguros, porque tenemos la seguridad de que Él está con nosotros y que Él es nuestro Dios. Aleluya. Dice otro de los puntos, es necesario oír la voz de Dios, ¿sí? Que nos invita a oír la voz del Hijo, ¿sí? Oír al Hijo, ¿sí? Estas amenazantes, ¿sí? Nubes de temor no van a desaparecer, ¿sí? Van a estar presentes. Pero también lo que nos dice la palabra de Dios, hermanos, amigos, es que tampoco la voz de Dios dejará o desaparecerá. Él sigue hablando a nuestras vidas. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por ello. Salmo 34:4. Dice el salmista, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Gloria sea al Señor. Es preciso escuchar y obedecer la voz de que nos dice el Señor a Él, oíd, que es su palabra, amados hermanos, amigos. ¿Sí? Dice primera de Juan 5:3, pues este es el amor de Dios, el amor a Dios, perdón, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Sí? ¿Cómo nosotros manifestamos nuestro amor a Dios? ¿Sí? En guardar su palabra. Y que su palabra, el que yo la guarde, el que yo la obedezca, no me sea gravoso, sino que me sea de gozo, de felicidad, porque estoy obedeciendo su palabra, ¿sí? San Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, ¿sí? El que tiene mis mandamientos. Por eso es, no nada más es escuchar, sino es ir a la acción, obedecer. Dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece y los guarda, ese es verdaderamente el que me está manifestando, me está evidenciando que me ama. Y ese que me manifiesta su amor, yo lo voy a amar. Y no solamente yo, dice el Señor Jesús, sino que será amado por mi Padre, ¿sí? Y me manifestaré a Él. Gloria sea al Señor. La lealtad completa al Hijo amado nos inunda de luz, amados hermanos. Recordemos el texto en la introducción que leíamos. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros,
para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Cuando en la medida que nosotros, amados hermanos, amigos, nos dejemos que el Señor perfeccione su amor en nosotros, ¿sí? Nosotros, ¿sí? Cada día seremos semejantes a Él, seremos como Él es, reflejaremos en este caso su luz. Dice en Mateo 5:4, vosotros sois la luz del mundo, ¿sí? Primera de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, dice Él. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Así como Dios es luz, y si nosotros dejemos que se perfeccione el amor en nosotros, también nosotros somos luz y no hay tinieblas en nosotros, sino que estamos en la luz de Dios, en la luz de Cristo. Gloria sea al Señor. Para ya terminar, hermanos, amigos, podemos pasar por diversos temores en este mundo. Ya mencionábamos algunos, ¿sí? Podemos tener temor, hablando de la sociedad, de nuestro país, a la inseguridad, al- a la inflación, a la crisis económica, eh, y experimentar diversos temores a nivel personal, a nivel familiar, a nivel congregacional, a nivel laboral, a nivel profesional. ¿Sí? Podemos experimentar diversos temores, pero el temor más grande que tienen las personas es el juicio de Dios. Y es el que te quiero hablar en esta tarde, porque nadie nos escaparemos de ese juicio. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿sí? Todos, dice el Señor en Hebreos 9:27, que está estipulado que todas las personas, ¿sí?, mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Todos vamos a pasar, todos vamos a comparecer ante el gran juez y Señor, ¿sí?, ante el tribunal de Cristo. Mientras, ¿sí?, la persona siga bajo el temor del mundo, no habrá espacio para el amor de Dios. Y por lo tanto, permanecerá en ese temor, en esa inseguridad de que cuando se llegue ese día de presentarnos ante el tribunal de Cristo, ante el gran Señor y juez, los resultados no van a ser favorables. Al contrario, van a ser tristes, lamentables, ¿sí? Y por eso muchas personas experimentan ese temor y tienen temor a morir, porque tienen ese temor de que los resultados de ese comparecimiento ante el tribunal de Cristo, ante el tribunal de Dios, va a ser desfavorable y les va a quedar una expectación de dolor, de condenación, ¿sí? Pero si nosotros en esta tarde, ¿sí?, abrimos nuestro corazón para que Dios derrame su amor en nuestros corazones, aceptándolo como mi único y suficiente Salvador, ¿sí?, no habrá más espacio para ese temor, sino que estaremos seguros, estaremos confiados de que un día, cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo, los resultados sean positivos, sean favorables y podamos escuchar esa voz del Señor. Buen siervo y fiel, sobre poco
Fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sí? En esta tarde vamos a hacer ya la oración, amados hermanos, ¿sí? Pidiendo al Señor, ¿sí?, que nos ayude a ser leales, absolutos a Él, que no dividamos como Pedro y como ya lo vimos el pueblo de Israel, sino que solamente nuestra lealtad absoluta y suprema sea para Cristo. En la medida que nosotros lo hagamos, amados hermanos, el amor de Dios se irá perfeccionando en nosotros y cada día seremos más y más como Cristo. Y estaremos en plena confianza y seguridad de que un día estaremos en la presencia del Señor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu consejo, Señor, por este tema familiar, Señor. Gracias, Señor, porque ciertamente experimentamos diferentes temores en nuestra vida secular, en nuestra vida familiar, en nuestra vida profesional, en todo y cada una de nuestras áreas experimentamos esos temores. Pero también nos dice tu palabra, Señor, que cuando nosotros dejamos que tu amor nos perfeccione, tu amor nos llene nuestros corazones, Señor, no habrá más temor en nuestro corazón, no habrá más inseguridad, no habrá más incertidumbre, sino que lo contrario, Señor, habrá paz, habrá confianza, habrá seguridad, porque tú estás con nosotros, tú estás con tu pueblo, Señor. Así que te damos gracias, Señor, porque te tenemos a ti y en ti está nuestra victoria, que un día, si somos fieles, si somos leales, absolutos a ti, cuando nos presentemos delante del tribunal de Cristo, seremos aceptados por ti, Señor. Nuestro veredicto será favorable. Así que muchas gracias, Señor. Te pido si alguien de nuestros amigos que nos están viendo no ha recibido ese amor en su corazón, no ha recibido a Cristo en su corazón y sigue atemorizado por diversas cosas, que en esta hora, Señor, tu Espíritu Santo convenza de todo pecado y pueda abrir su corazón para que entre tu amor perfecto, Señor, y eches fuera todo temor de su corazón y pueda vivir en esa confianza, en esa seguridad de que tú estás con él. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén. Amados hermanos, ahora nos despedimos con el Salmo del Buen Pastor. El Salmo 23 dice así su letra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Señor les bendiga, amados hermanos, amigos. La paz de Dios.